El rumor en las calles de México siempre ha sido simple: plata o plomo, acepta el soborno o acepta la bala. Pero para quienes eligieron una tercera opción, hablar con los estadounidenses, publicar en línea, dar un aviso, grabar una llamada, las consecuencias nunca fueron tan claras ni tan rápidas. Narcos, la serie, hizo que la vida del cártel pareciera una partida de ajedrez jugada por hombres con trajes caros. Calculado, casi elegante. La realidad documentada en registros judiciales federales, informes de inspectores generales, investigaciones académicas y años de periodismo de campo es algo totalmente distinto. En el mundo del cártel, a los informantes no solo les disparan, se convierten en mensajes. Sus cuerpos se vuelven vallas publicitarias. Sus muertes se vuelven anuncios de política dirigidos a toda persona viva que piense en hacer lo mismo que ellos. Hoy cubrimos lo que realmente les sucede a los soplones de los cárteles. No la versión televisiva. La versión documentada, verificada y registrada judicialmente. Lo que está a punto de escuchar es mucho peor que cualquier cosa que Narcos haya mostrado. Sección 1. El lenguaje corporal de la muerte. Cómo los cárteles marcan a sus víctimas. Encuentran a un hombre a la orilla de una carretera en Juárez. Sus manos están atadas. Le han cortado el dedo índice. No se necesita nota. Cada persona en esa ciudad que ve el cuerpo o se entera de ello ya sabe exactamente qué hizo ese hombre para merecerlo. Ese es el punto. Los cárteles mexicanos desarrollaron un sistema de comunicación basado totalmente en cuerpos humanos. No solo están matando a quienes hablan con la policía, están enviando un mensaje a toda persona que pueda llegar a pensar en hablar con la policía. El cuerpo es el mensaje, la mutilación es la sentencia, y el lugar donde se abandona el cuerpo es la audiencia a la que se dirigen. Investigadores que pasaron años estudiando la violencia de los cárteles documentaron esto detalladamente. Las víctimas halladas con el dedo índice cercenado fueron asesinadas específicamente por creerse que delataron actividades del cártel. En español, al dedo se le llama dedo. Delatar a alguien significa señalarlo ante las autoridades. El dedo cortado es la forma en que el cártel explica, públicamente, por qué murió esa persona. No hay ambigüedad. No hay misterio. Todos lo entienden. El mismo sistema se extiende al trato del cuerpo tras la muerte. Con ojos y boca sellados con cinta, método llamado entapado, se usaba específicamente con quienes informaban a las autoridades. Verlo en un cuerpo le decía a todos allí: esta persona habló. Esto es lo que pasa cuando hablas. Un cuerpo disuelto en ácido llamado pozoleado no deja nada que enterrar. Un cuerpo metido en un tambo sellado con concreto, llamado entambado, desaparece por completo. Un cuerpo envuelto en una cobija, encobijado, dejado en una esquina concurrida obliga a todo el vecindario a mirarlo antes de que llegue la policía. Cada método tiene un significado específico. Cada uno es elegido deliberadamente. En febrero de 2009, un cártel dejó a un policía muerto en la carretera con una nota escrita a mano sobre el cuerpo. La nota decía: esto les pasa a los chismosos por marcar el 0666. Ese es el número de emergencia en México, el equivalente al 911. La nota no iba dirigida al oficial fallecido. Iba dirigido a todo civil que alguna vez pensó en descolgar el teléfono y marcar ese número para denunciar lo que había visto. Esta es la parte que la mayoría de los documentales de televisión omiten. Series como Narcos retratan la violencia del cartel como hombres armados, impulsivos y caóticos perdiendo los estribos. La realidad documentada por investigadores académicos y fuerzas federales es la opuesta. La violencia es deliberada. Está estructurado. Funciona como un sistema legal dentro de un mundo donde el sistema legal real no tiene poder. Cuando un cártel corta un dedo, sella una boca con cinta o disuelve un cuerpo en ácido, no actúa por ira. Está aplicando una norma. Y esa regla es simple: cualquiera que hable con el mundo exterior será hallado. Y cuando sean hallados,
lo que quede de ellos servirá para enseñar a los demás la misma lección. Los cárteles incluso desarrollaron vocabulario para ello. Una narcomanta es un cartel grande colgado públicamente, a veces en una escena del crimen, a veces en un puente, a veces en una escuela, anunciando quién murió y por qué. Ellos enumeran nombres, incluyen fotos. Algunos incluyen detalles de qué información dio supuestamente la persona a las autoridades y qué operación ayudó a desbaratar esa información. Las pancartas van dirigidas a miembros de cárteles rivales, a policías corruptos en la nómina equivocada y a ciudadanos comunes que piensen en llamar a una línea de denuncias. El público para todo esto no son las fuerzas del orden. Las autoridades ya lo saben. La audiencia son los millones de civiles mexicanos comunes que viven junto al territorio del cartel y ven cosas cada día que, en teoría, podrían denunciarse. Una casa de seguridad en su cuadra, un camión moviéndose a las 3 de la mañana, extraños armados en la esquina por donde pasan para llevar a sus hijos a la escuela, el cuerpo a la orilla del camino, el dedo cortado, la boca sellada con cinta, existe para esa gente. Es un recordatorio constante y visible del costo de hablar. Y funciona. Los periodistas en México han sido forzados al silencio por años. Los periódicos locales dejaron de informar sobre el cartel no porque a los editores no les importara, sino porque los reporteros seguían muriendo. Cuando los medios tradicionales callaron, los ciudadanos recurrieron a redes sociales anónimas para alertarse sobre la violencia. Los cárteles respondieron cazando a quienes manejaban esas cuentas y matándolos también. Una realidad que se cubrirá por completo cuando este video llegue a la sección 7. Pero el simbolismo corporal aquí documentado es la base de todo. Antes de que un cártel asesine a un periodista, antes de que cuelguen a alguien de un puente por publicar en línea, antes de que rastreen registros telefónicos para identificar a un informante de la DEA, ya han establecido, mediante años de violencia pública deliberada y visible, que hablar tiene un precio. Ese precio no es una multa, no es una pena de prisión. Es lo que le sucede a alguien cuando quienes crearon este sistema deciden que esa persona debe convertirse en el próximo mensaje. El dedo índice en la carretera. La boca se selló. El cuerpo envuelto en una manta en la esquina de una calle concurrida. Todos saben ya lo que significa. Eso es lo que hacen los cárteles cuando quieren advertir a una comunidad. Pero ¿qué sucede cuando identifican a una persona específica, alguien dentro de su propia organización, que creen que ha estado hablando directamente con Estados Unidos? ¿Agentes federales de Estados Unidos? La siguiente sección aborda uno de los casos de castigo interno del cártel más documentados jamás registrados. Una casa en un barrio tranquilo de Juárez, una clave para un asesinato, y una gobierno de Estados Unidos que sabía lo que ocurría dentro de esa casa y permitió que continuara. Sección 2. La Casa de la Muerte. Cuando los el gobierno de Estados Unidos lo sabía y no dijo nada. En el 3633 de la calle Pasioneros en Ciudad Juárez, México, había una casa con un portón de metal y un pequeño patio trasero. Desde fuera, parecía cualquier otra casa del vecindario. Dentro, entre 2003 y 2004, miembros del cártel de Juárez llevaron a personas sospechosas de ser informantes. Las torturaron, las mataron y enterraron sus cuerpos en la tierra bajo el patio. Al menos 12 personas fueron asesinadas allí. El hombre que tenía las llaves de esa casa trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Su nombre era Guillermo Eduardo Ramírez Peiro. Su apodo era Lalo. Era un ex oficial de la Policía Federal de Caminos de México reclutado por Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, para infiltrarse en el cártel de Juárez. ICE le pagó. También informaba a la DEA. Su labor era acercarse a los líderes del cártel, recopilar información y transmitirla a sus contactos estadounidenses. Estuvo cerca, muy cerca,
lo suficiente como para que el cártel confiara en él para dirigir la casa donde mataban a quienes creían que hablaban con la policía. La palabra clave para un asesinato en la casa era sencilla. Alguien llamaba a Lalo para decirle que iban a hacer una barbacoa. Esa era la señal de que un cuerpo debía ser procesado. Lalo abriría la puerta. El asesinato ocurriría dentro. El cuerpo iría bajo tierra. Lalo grabó parte de lo sucedido. NPR obtuvo documentos que muestran que mantuvo a sus agentes de ICE informados sobre los asesinatos acumulados en la casa. Grabó en secreto el primer asesinato que ocurrió allí. En esa grabación, admitió que no era solo un testigo. Él sostenía las piernas de la víctima mientras el hombre era estrangulado, asfixiado y golpeado con una pala. Un agente de ICE que escuchó esa grabación dijo que le dio náuseas y tuvo que salir de la sala para vomitar. Le dijo a su supervisor que ya no quería formar parte del caso. Él se quedó. Y Lalo también. Los supervisores ordenaron a los agentes asegurarse de que Lalo no participara en más asesinatos. Los asesinatos continuaron. Para cuando las autoridades mexicanas descubrieron los cuerpos en enero de 2004, al menos 12 personas habían sido enterradas en ese patio. Los documentos judiciales muestran que Lalo admitió haber estado presente en varios de los asesinatos. Admitió haber llevado a 2 de las víctimas a la casa. Insistió en que nunca mató personalmente a nadie. Las grabaciones y los registros judiciales contaban una historia más compleja. Lo que diferencia este caso de una historia común de brutalidad del cártel es lo que ocurría al lado estadounidense de la frontera mientras enterraban los cuerpos. ICE sabía que su informante estuvo presente en los asesinatos. Sabían que la casa existía. Tenían grabaciones del interior. La política oficial de Estados Unidos, el Departamento de Justicia estableció que los informantes encubiertos no pueden participar en actos de violencia. Esa política no detuvo lo que ocurría en el 3633 de calle Pasioneros. Un ex agente involucrado en el caso dijo después que, de haber estado la dirección plenamente informada, podrían haber aplicado estrategias que a la larga habrían salvado vidas. La razón por la que Lalo seguía activo pese a todo esto era que daba resultados. Se había ganado la confianza de Heriberto Santillán Tavares, el hombre U. Los agentes creían que era el número 3 de todo el cártel de Juárez. Ese era el objetivo. Ese era el caso que se construía. Los asesinatos en el patio trasero fueron, en el lenguaje que se usa en estas situaciones, un costo aceptable de hacer negocios. Las personas enterradas bajo esa casa tenían vínculos con el cártel, y se sospechaba que eran informantes. Nadie con autoridad tomó la decisión de cerrarlo. Santillán fue finalmente condenado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, no fue acusado de ninguno de los asesinatos ocurridos en la casa. Lalo, el hombre que tenía las llaves, grabó el primer asesinato y admitió haber estado presente en varios otros. Terminé en una prisión federal estadounidense de alta seguridad. Se negó a ser enviado de vuelta a México. Su razonamiento era directo. Dijo que no intentaba hacer un gran argumento legal sobre lo que merecía. Simplemente decía: no lo entreguen a quienes lo van a matar. Volver a México, en sus propias palabras, sería una sentencia de muerte. La casa en 3633 calle Pasioneros permanece tranquila ahora. La puerta de metal sigue ahí. Un veterano reportero de sucesos de Juárez, que recorrió el barrio con periodistas de NPR, describió el lugar sin vacilar. Él cubrió la noticia cuando surgió. ¿El barrio es común? La casa es común. El patio trasero donde enterraron a 12 personas es pequeño. Por fuera, nada te indicaría lo que ocurrió allí. Ese es también, en cierto modo, el punto. A las personas enterradas en ese patio no se les dieron muertes públicas con narcomantas, dedos cortados y mensajes dirigidos a la comunidad. Fueron desaparecidos. Silenciosamente, por un hombre en la nómina estadounidense, en una casa de un barrio común, mientras agentes de Estados Unidos recibían informes y el manual de políticas que regía lo que los informantes podían hacer permanecía inacabado en el escritorio de alguien en Washington.
Los asesinatos solo se conocieron cuando las autoridades mexicanas descubrieron la fosa común. Para entonces, era 2004. Los asesinatos venían ocurriendo desde hacía meses. La Casa de la Muerte es un caso donde Estados Unidos, el propio informante del gobierno de Estados Unidos estuvo presente cuando mataron a presuntos soplones. Pero ¿qué sucede cuando un cártel busca a un informante en suelo estadounidense, cruza la frontera y lo ejecuta en el jardín de su casa en un tranquilo suburbio de Texas? Eso es exactamente lo que cubre la sección 3, y produjo lo que los investigadores creen que es el primer asesinato documentado de un alto cargo, por parte de un cártel en territorio de Estados Unidos. Sección 3. Primer golpe del cártel en Estados Unidos. José Daniel González Galeana, El Paso, 2009. José Daniel González Galeana se había construido una vida cómoda en El Paso, Texas. Tenía 37 años. Poseía una casa de 2 plantas estilo mediterráneo con techo de tejas y piscina que había comprado por $365,000. Él había fundado una empresa de transporte. Él estaba criando una familia. La casa se encontraba en una calle sin salida de un barrio costoso llamado Rancho del Sol. Su vecino de al lado, a pocas casas, era el jefe de policía de El Paso. En la noche del 15 de mayo de 2009, González salió por su puerta y recibió 8 disparos a quemarropa. Los disparos fueron tan precisos que 3 atravesaron su cuerpo y se incrustaron en la pared de estuco de un vecino y en un auto estacionado. Una mancha de sangre permaneció en la acera durante semanas después. Los vecinos que habían visto jugar niños en esa misma calle tenían demasiado miedo para hablar públicamente de lo ocurrido. El jefe de policía que vivía cerca oyó los disparos desde su patio. González era teniente del Cártel de Juárez. También trabajó como informante confidencial para Estados Unidos, SAS, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. 3U.S. Separadas. Funcionarios estadounidenses lo confirmaron a Associated Press, bajo condición de anonimato, por no estar autorizados a discutir casos de informantes. La respuesta oficial de ICE fue que su política es no confirmar ni negar la identidad de fuentes confidenciales. Los investigadores creen que su asesinato es el primer caso documentado de un cártel mexicano, enviando sicarios a través de la frontera para matar a un miembro de alto rango en suelo estadounidense. La cadena de eventos que llevó a su muerte comenzó en 2008. Un lugarteniente del cártel llamado Pedro Arana Sánchez, alias El Tigre, fue arrestado. Poco después, las autoridades mexicanas irrumpieron en un almacén del cártel. Los compañeros de González del Cártel de Juárez empezaron a atar cabos. Entonces un diario mexicano publicó su nombre, identificándolo como el informante responsable de la captura de El Tigre. Desde ese momento, González supo lo que venía. Documentos judiciales presentados tras su muerte registraron que él dijo a un testigo que lo estaban cazando. Le preocupaba su propia seguridad y la seguridad de su familia. ICE le había dado una visa para vivir en El Paso, sacándolo de México y llevándolo a suelo estadounidense. Sus socios del cártel interpretaron ese movimiento como otra confirmación. Un miembro de alto rango de un cártel no simplemente deja México y empieza a vivir en Texas, a menos que haya hecho un trato con alguien. El hombre enviado a encontrarlo y organizar su ejecución fue Rubén Rodríguez Dorado. 30 años de edad, ciudadano mexicano también residente en El Paso. Rodríguez era él mismo un miembro de nivel medio del Cártel de Juárez. Su especialidad, como describió después a los investigadores, era coordinar la vigilancia de las víctimas previstas hasta su ejecución en México. Lo habían traído al norte de la frontera para hacer el mismo trabajo en suelo estadounidense. Lo que los investigadores descubrieron después hizo el caso mucho más perturbador. Rodríguez también era, al momento del asesinato, un informante pagado por ICE. La misma agencia que otorgó a González una visa para proteger su vida dirigía simultáneamente al hombre que organizaba su asesinato. Rodríguez siguió a González metódicamente, pagó la factura del móvil de González para rastrear el número y saber su ubicación. Reclutó a un equipo de lugareños que no eran miembros formales del cártel, pero que estaban dispuestos a trabajar por dinero.
El equipo incluía a un estadounidense de 18 años, un soldado del ejército llamado Michael Jackson Apodaca, destinado en Fort Bliss cerca de El Paso, y un joven de 17 años llamado Christopher Durán. A un joven de 16 años le pagaron por vigilar y reconocer a González horas antes del asesinato. La noche del 15 de mayo, el equipo siguió a González desde la casa de un pariente en Canutillo, Texas. Lo rastrearon hasta su hogar en Rancho del Sol. Apodaca se acercó a González en su jardín y disparó 8 veces a quemarropa. Durán condujo el vehículo de huida. Los registros telefónicos los situaron en la escena. Durante el interrogatorio, Rodríguez confesó a los investigadores haber ordenado la ejecución y pagado a los participantes por su labor. Apodaca confesó a los investigadores ser el autor y haber recibido un pago. Se emitió una orden contra un cuarto hombre, Jesús Aguayo Salas, de 33 años, descrito como un alto cargo del cártel en México, quien ordenó y financió el ataque. Rodríguez, Apodaca, Durán y el menor de 16 años fueron acusados de homicidio calificado. A cada uno de los 3 acusados adultos se le impuso una fianza de $1 millón. El asesinato reveló graves fallas en la gestión de informantes de cárteles por agencias federales estadounidenses. El jefe de policía de El Paso, Greg Allen, quien escuchó los disparos desde su propio patio, expresó públicamente su indignación. Dijo que no le habían informado que un miembro importante del cártel vivía en su ciudad con una visa emitida por ICE. No le habían dicho que otro miembro del cártel, también informante de ICE, había sido ubicado en la misma ciudad y era especialista en organizar asesinatos. En una reunión de un grupo policial interinstitucional tras el asesinato, Allen dijo directamente a las autoridades federales que su futura cooperación dependía de que compartieran ese tipo de información con su departamento. Describió la situación claramente. 2 informantes de ICE, uno asignado a recopilar inteligencia, otro asignado, resultó, a matar al primero. Ambos viviendo en El Paso, pagados por la misma agencia, operando en la misma ciudad, con la policía local mantenida totalmente al margen. Los expertos que hablaron con la prensa entonces dijeron que el asesinato representaba algo nuevo. Sicarios vinculados al cártel habían asesinado antes a traficantes de poca monta en Estados Unidos. Apuntar a un miembro de alto rango en una calle residencial con un equipo que incluía a un soldado estadounidense en servicio activo era un nivel de operación totalmente distinto. Demostró que la frontera no era la protección que se suponía que era. A González lo mataron porque su cártel lo identificó mediante una combinación de arrestos, redadas y un periódico que publicó su nombre. Pero identificar informantes se ha vuelto mucho más sofisticado desde 2009. En la sección 4, el cártel de Sinaloa no dependió de periódicos ni sospechas internas. Contrataron a un hacker profesional, se infiltraron en la red de cámaras de vigilancia del gobierno de Ciudad de México y la usaron para rastrear los movimientos de un agente del FBI e identificar a cualquiera que se reuniera con las fuerzas del orden estadounidenses. Sección 4. El cártel de Sinaloa hackeó cámaras de vigilancia de CDMX para cazar informantes. En 2018, el FBI estaba en pleno desarrollo de uno de los casos de narcotráfico más importantes de la historia estadounidense. Se acercaba el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Se preparaba a los testigos. Fuentes dentro de México pasaban información a agentes estadounidenses. La operación requería confidencialidad por encima de todo. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa dirigía su propia operación. Su objetivo era averiguar exactamente quién estaba hablando con los estadounidenses. Para ello, contrataron a un hacker. Lo que ese hacker pudo acceder y lo que el cártel hizo con la información fue documentado en un informe de 2022 a 2025 de la U.C.S., Inspector General del Departamento de Justicia, el organismo independiente que audita a las agencias federales de seguridad. El informe se titulaba Una auditoría de los esfuerzos del FBI para mitigar los efectos de lo que denominó vigilancia técnica ubicua. Partes fueron censuradas.
Lo que quedó era lo bastante detallado para alarmar. Según el informe, el hacker obtuvo acceso a la red de cámaras de vigilancia del gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con miles de cámaras distribuidas por toda la urbe, incluso en calles cercanas a edificios gubernamentales, embajadas y oficinas federales. El hacker utilizó ese acceso para rastrear los movimientos físicos del agregado legal adjunto del FBI en México, un alto funcionario del FBI, cuyo trabajo implica colaborar directamente con las fuerzas del orden mexicanas en casos transfronterizos. El hacker siguió a este funcionario por el sistema de cámaras, observando a dónde iba, con quién se reunía y qué rutas tomaba. Eso no fue todo. El hackeo, sumado al acceso a la cámara, dio al cártel una imagen detallada y en tiempo real de las operaciones del FBI en Ciudad de México. El enfoque específico de la vigilancia fue el área alrededor de la UCC, Embajada en Paseo de la Reforma. El hacker vigilaba quién entraba y salía de la embajada. Cualquiera que fuera visto reuniéndose con el agregado del FBI o que entrara a la embajada de forma que sugiriera que pasaba información, se convertía en un objetivo potencial. El cártel ya no estaba adivinando. Ellos observaban. Un agente del FBI involucrado en aquel entonces fue directo sobre lo que ocurrió después. Según el informe del inspector general, el cártel usó la información provista por el hacker para intimidar y, en algunos casos, matar a posibles fuentes o testigos colaboradores. El informe no especificó cuántas personas murieron exactamente a causa de esta operación, y partes de las secciones relevantes fueron censuradas en la versión pública, pero el lenguaje fue inequívoco. Se identificó a las personas que se reunieron con agentes estadounidenses en Ciudad de México durante este periodo. Algunos murieron por ello. Un ex administrador interino de la DEA explicó la realidad más amplia que refleja esta operación. Los cárteles, dijo, dirigen una empresa global multimillonaria y usan tecnología sofisticada para mejorar sus operaciones comerciales. Utilizan técnicas de vigilancia diseñadas específicamente para identificar actividades policiales y localizar a sus adversarios. Lo que hizo el cártel de Sinaloa en 2018 no fue improvisado. Fue una operación de contrainteligencia deliberada, financiada y ejecutada profesionalmente, dirigida contra agentes federales estadounidenses en suelo extranjero. Tanto el FBI como la CIA describieron la amenaza de este tipo de vigilancia como existencial para las operaciones de seguridad nacional. Esa palabra, existencial, aparece en el propio informe del inspector general, atribuida a funcionarios de dichas agencias. La preocupación no es solo por un cártel en una ciudad en un año. La preocupación es que la tecnología comercial ha avanzado hasta el punto en que organizaciones criminales con gran capital pueden comprar o acceder a las mismas capacidades de vigilancia que antes eran exclusivas de las agencias de inteligencia estatales. Reconocimiento facial, explotación de datos telefónicos, infiltración de redes de cámaras. Estas herramientas existen, y los cárteles tienen los recursos para comprar acceso a ellas. Lo que hace significativa a esta operación en la caza de informantes es su metodología. Los casos previos tratados en este vídeo involucraron cárteles identificando soplones mediante sospechas internas, artículos de prensa filtrados o policías corruptos, revelando nombres. Esos métodos eran efectivos pero limitados. Un periódico solo puede publicar un nombre si alguien ya sospecha de una persona. Un oficial corrupto solo puede vender información que ya posee. La operación de piratería de 2018 no requirió sospechas previas de ningún individuo específico. El cártel no buscaba a una persona en particular. Vigilaban el proceso mismo, observando la puerta por la que los informantes pasan para llegar a los estadounidenses y a identificar a quien lo usó. Ese es un nivel de amenaza fundamentalmente distinto. Significa que una persona nunca sospechada, que tomó precauciones razonables, que a nadie contó sobre su contacto con las fuerzas del orden de Estados Unidos aún pueden ser identificadas solo por aparecer en una cámara cerca del edificio equivocado en el momento equivocado. El cártel no necesita saber tu nombre antes de empezar a vigilarte. Solo necesitan verte entrar en la embajada.
La respuesta del FBI, según el informe del inspector general, incluyó trabajar en un plan estratégico para abordar las vulnerabilidades identificadas. El informe señaló que los riesgos persistentes de la vigilancia técnica generalizada se conocían años antes de la operación de 2018. El plan estaba en curso cuando se publicó el informe. El hacker que realizó la vigilancia nunca fue identificado públicamente en las partes disponibles del informe. Su identidad permanece redactada. Lo que se sabe es lo que la operación logró. El cártel encontró a quienes hablaban con los estadounidenses. Esas personas fueron entonces, en palabras del informe, intimidadas o asesinadas. La operación Hacker muestra hasta dónde llegan los cárteles usando tecnología y dinero para identificar informantes desde el exterior. Pero algunas de las traiciones más devastadoras no provienen de hackers ni cámaras de vigilancia. Provienen del interior de las fuerzas del orden. La sección 5 trata el caso de un informante de la DEA que fue identificado, secuestrado, torturado y asesinado, no porque el cártel lo encontrara por su cuenta, sino porque el máximo responsable de seguridad de México supuestamente entregó su fotografía directamente a quienes lo querían muerto. Sección 5. La DEA colombiana. Informante vendido por el propio jefe policial de México. Durante años, la organización Beltrán Leiva operó una de las cadenas de suministro de cocaína más rentables del mundo. Los proveedores colombianos cargaban cocaína en barcos y viajaban a aguas internacionales cerca de México. Allí se encontrarían con las lanchas y submarinos del cártel. La droga se transferiría en alta mar, llegaría a tierra y seguiría hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. La operación era grande, constante y enormemente rentable. Entonces, empezó a desmoronarse. Entre 2007 y 2008, durante un periodo de 6 a 7 meses, cargamento tras cargamento fue interceptado por Estados Unidos, funcionarios estadounidenses. La cocaína fue incautada por la DEA antes de llegar a su destino. Los hermanos Beltrán Leiva perdieron suministro tras suministro sin explicación. En el mundo del cártel, cuando las operaciones fallan repetidamente en poco tiempo, solo se llega a una conclusión: alguien está hablando. Arturo Beltrán Leiva, quien lideraba la organización, ordenó a su gente hallar la fuente de la filtración. También contactó a socios corruptos dentro de la Policía Federal Mexicana para pedir ayuda. Lo que sucedió después fue documentado mediante testimonios jurados presentados en cortes federales de Estados Unidos, primero durante el juicio de El Chapo y más tarde en el de Genaro García Luna. Funcionarios de la Policía Federal Mexicana llegaron a una reunión con el cártel portando una carpeta de cartón. Dentro de esa carpeta había una fotografía de un hombre y sus datos personales. El hombre de la fotografía era de nacionalidad colombiana. Había sido arrestado en Miami y comenzó a colaborar con la DEA, proporcionando información que permitió a los agentes estadounidenses interceptar los cargamentos de cocaína de los Beltrán Leiva provenientes de Colombia. En el momento en que su fotografía fue puesta sobre aquella mesa frente a Arturo Beltrán Leiva, él era un informante activo de la DEA. Se suponía que su identidad estaba protegida. Arturo Beltrán Leiva miró la fotografía. Él dio la orden inmediatamente. Sus lugartenientes Mario Pineda Villa, alias LMP, y otros recibieron instrucciones de encontrar al hombre, capturarlo y obtener una confesión suya. 2 miembros de alto rango de la organización secuestraron al informante colombiano en un lugar del centro de México. Lo torturaron. Durante esa tortura, admitió haber sido arrestado en Miami y haber comenzado a colaborar con la DEA desde entonces, proporcionando información que afectó directamente a la cadena de suministro de los Beltrán Leiva. Tras confesar, fue asesinado. La persona que presuntamente entregó la fotografía y la identidad fue Genaro García Luna. García Luna no era un funcionario corrupto de bajo nivel. Fue secretario de Seguridad Pública de México bajo el presidente Felipe Calderón. El cargo policial más poderoso del país. Supervisaba la Policía Federal, el sistema penitenciario y una vasta red de inteligencia. Washington lo consideraba un socio de confianza.
La DEA trabajó directamente con él. Fue descrito públicamente como el arquitecto de la guerra contra el narco en México, el hombre en quien el gobierno de Estados Unidos confiaba para desmantelar los cárteles. Según testimonios bajo juramento en una corte federal de Brooklyn, García Luna estaba simultáneamente en la nómina del cártel. Un exoperativo de los Beltrán Leiva llamado Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, testificó que el cártel de Sinaloa pagó a García Luna hasta $6 millones, mientras que la organización de los Beltrán Leiva le pagó 50 millones. A cambio, García Luna brindó a los cárteles acceso a información policial sensible, incluida, según testimonios, la identidad del informante colombiano de la DEA. El oficial que entregó físicamente los datos del informante al cártel fue identificado en el proceso judicial como Iván Reyes Arzate, excomandante de la Unidad de Investigaciones Sensibles de México, conocida como SIU. La SIU era una unidad antinarcóticos de élite creada específicamente con apoyo y fondos estadounidenses, diseñada como un equipo libre de corrupción que pudiera colaborar directamente con Estados Unidos. Agencias de Estados Unidos. Reyes Arzate, junto con otros 2 policías federales, recibió $3 millones por la información que entregaron. Un agente de la DEA, quien testificó sobre el descubrimiento de la traición de Reyes Arzate, describió el momento como un golpe en el estómago. Dijo que era muy difícil procesar que uno de los criminales más buscados y violentos en la historia del narcotráfico tuviera una relación continua con el comandante de la unidad diseñada específicamente para combatir a personas como él. Reyes Arzate fue finalmente capturado, procesado y condenado en Estados Unidos por su papel al filtrar información a los cárteles. El juicio de García Luna comenzó en un tribunal federal de Brooklyn en enero de 2023. Fue condenado. El jurado lo declaró culpable de los 5 cargos, incluido participar en una empresa criminal continua. Durante el juicio, el testimonio estableció que él dio a los cárteles acceso a información policial confidencial sobre operaciones en curso. El asesinato del informante colombiano de la DEA, aunque no fue un cargo independiente contra García Luna, formó parte de la base fáctica presentada por los fiscales para demostrar cómo se utilizó dicho acceso. Lo que este caso ilustra es una realidad específica y documentada sobre la protección de informantes en México durante este periodo. Una persona podría ser arrestada en Miami, aceptar cooperar con agentes federales estadounidenses, ser manejada por oficiales de la DEA y aún así terminar secuestrada y torturada en el centro de México porque la información sobre su cooperación viajó desde las fuerzas del orden estadounidenses a un funcionario de seguridad mexicano y luego a un jefe de cártel en el tiempo que tomó preparar una carpeta de cartón con una fotografía dentro. El informante de la DEA en este caso no tenía forma de saber que el sistema con el que colaboraba había sido comprometido desde lo más alto. Él seguía las instrucciones. Él proporcionaba inteligencia precisa que generaba resultados reales, resultados visibles en el número de cargamentos incautados. Esos resultados fueron exactamente lo que permitió identificarlo. Cuanto más útil era para los estadounidenses, con mayor urgencia el cártel necesitaba encontrarlo. Fue encontrado. El informante colombiano fue traicionado por un funcionario gubernamental pagado para protegerlo. Pero no todo informante es traicionado por las autoridades. Algunos son expuestos por los propios cárteles, que fotografían los cuerpos de quienes mataron por hablar y envían esas fotos como advertencias directas a cualquiera que piense hacer lo mismo. La sección 6 cubre exactamente eso, y todo quedó documentado en registros judiciales federales presentados en Nueva York. Sección 6. Los miembros de Sinaloa fotografiaban informantes muertos y enviaban las fotos como advertencias. La mayor parte de lo que los cárteles hacen a los informantes ocurre en la oscuridad. Los cuerpos desaparecen. La gente desaparece. A las familias no se les dice nada. El sistema de control interno del cártel está diseñado deliberadamente para ser invisible al mundo exterior, mientras permanece totalmente visible para todos dentro de él. Pero a veces el cártel quiere que el mundo exterior vea exactamente lo que hizo, y cuando eso sucede, ellos mismos lo documentan. En un proceso federal iniciado por los Estados Unidos,
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los investigadores interceptaron una serie de mensajes enviados entre miembros del cártel de Sinaloa que operaban en Estados Unidos y México entre 2015 y 2016. Esos mensajes fueron incorporados a los registros judiciales. Lo que contenían no era lenguaje cifrado ni vagas referencias a actividades delictivas. Eran directas, explícitas y estaban acompañadas de fotografías. Los dos hombres en el centro del caso eran Cornelio Casares Madrid y Sinoé Antonio Araujo Meza, ambos de 42 años. En el transcurso de aproximadamente un año, su red de narcotráfico movió más de 2,000 kilogramos de cocaína, 130 kilogramos de heroína y 300 libras de metanfetamina a los Estados Unidos. Su red de distribución abarcaba California, Chicago, el Bronx y Costa Rica. Las incautaciones de la DEA, vinculadas a su operación, sumaron unos 675 kilogramos de cocaína, 70 kilogramos de heroína y 26 kilogramos de metanfetamina, junto con $3, 4 millones en efectivo y 7 armas de fuego. Ambos hombres se declararon culpables en 2019. Los mensajes interceptados contaban una historia que iba más allá del narcotráfico. Investigadores federales hallaron mensajes donde Madrid envió fotografías de dos personas. En esas fotografías, los dos individuos estaban semidesnudos y tendidos en el suelo con las manos atadas a la espalda. Las siguientes fotografías en el mismo mensaje mostraban a las mismas dos personas abatidas, yaciendo en un charco de sangre. Pegado a la espalda de una de las víctimas había un cartel escrito a mano. Escrito en español, el letrero decía: "Esto es lo que les pasa a la escoria y a los soplones". Las fotografías no se enviaron en privado entre dos personas intentando ocultar algo. Fueron enviados como comunicación dentro de la red del cártel. El tipo de mensaje que se reenvía se muestra, y todos los que lo reciben entienden como una declaración de política organizacional. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que documentamos. Esto es lo que verás si tomas la misma decisión que esas dos personas. Madrid envió otro mensaje en agosto de 2016. Ese mensaje incluía una fotografía de lo que parecía ser un policía mexicano muerto. El texto adjunto explicaba que la fotografía era prueba de que cumple su palabra. El contexto en los documentos judiciales indicaba que el agente estaba vinculado a alguien que, en palabras de Madrid, le había agraviado demasiadas veces. La fotografía del oficial muerto no se envió por ira ni por impulso. Fue enviado como credencial. Era prueba de perseverancia, ofrecido a otros miembros del cártel como prueba de que Madrid cumplía su palabra. Un mensaje aparte enviado por Meza describía un asesinato ocurrido en el estado mexicano de Chiapas. Meza se refirió a ese asesinato como su regalo de Navidad. Las imágenes en sí fueron censuradas en los expedientes judiciales públicos y selladas para proteger la identidad de las víctimas, pero las descripciones de dichas imágenes, el contexto que las rodeaba y las palabras que las acompañaban formaron parte del registro oficial presentado ante el Tribunal Federal de Nueva York. La Fiscalía los citó directamente en el comunicado de prensa que anunciaba las sentencias. Madrid fue sentenciado a 38 años en prisión federal. Meza recibió 30 años. Los fiscales federales describieron a ambos hombres como prolíficos narcotraficantes que recurrían a la violencia brutal para proteger a su organización. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York declaró públicamente que la operación no solo era peligrosa por la importación de miles de kilogramos de veneno a Estados Unidos, sino también por el uso de armas de fuego y violencia, incluido el asesinato, para proteger la operación. Lo que este caso documenta es algo específico sobre cómo funciona realmente la ejecución antiinformantes del cártel a nivel operativo. Madrid y Meza no estaban en la cima de la organización de Sinaloa. Eran operadores de nivel medio que dirigían una red de distribución,
Y a ese nivel, fotografiar a soplones ejecutados y enviar esas fotos como mensajes era tan habitual que aparecía en su tráfico de comunicaciones habitual. Los investigadores federales interceptaron estos mensajes durante lo que era, desde la perspectiva del cártel, correspondencia comercial rutinaria. Ese detalle importa. Significa que la práctica de documentar y difundir asesinatos de informantes no se reserva para casos extremos o conflictos internos de alto nivel. Está integrado en la operación diaria de la organización en todos los niveles. Un distribuidor de nivel medio en Chicago envía la foto de 2 personas atadas a punto de ser ejecutadas como parte habitual de su comunicación con la red. El letrero pegado a la espalda de la víctima fue preparado de antemano. Se toman y envían las fotografías de seguimiento que confirman las muertes. Todo esto es rutinario. Para cualquiera dentro de esa red que reciba esos mensajes, el significado es imposible de malinterpretar. Estas no son amenazas. Una amenaza describe algo que podría suceder. Lo que Madrid envió fue un registro de algo que ya había ocurrido, con una etiqueta adjunta explicando el porqué. Las personas en esas fotografías tomaron una decisión específica. El letrero en el cuerpo nombra esa elección. Las fotografías de los cuerpos tras los disparos confirman lo que siguió a esa elección. Toda la secuencia, de principio a fin, está diseñada para no dejar lugar a dudas en la mente de quien la vea. El cártel no pide a sus miembros imaginar qué pasará si hablan. Se los está mostrando. Doble guión bajo, comilla, guión bajo, 2, doble guión bajo. Madrid y Meza usaron mensajes privados para difundir sus advertencias dentro de una red criminal. Pero en la sección 7, los Zetas decidieron que las advertencias privadas no bastaban. Se hicieron totalmente públicos, colgando cuerpos de puentes y decapitando a un periodista en plena ciudad. Todo porque la gente común usaba las redes sociales para advertirse sobre la violencia del cartel. Sección 7. Soplones de Internet. Los Zetas mataban a personas por publicar sobre ellos en línea. Para 2011, los medios tradicionales en Nuevo Laredo habían enmudecido casi por completo sobre la violencia del cártel. Los periódicos dejaron de cubrir los asesinatos de la guerra contra las drogas. Los reporteros que intentaron continuar fueron amenazados, golpeados o asesinados. Los editores tomaron decisiones discretas de retirarse, autocensurarse y sobrevivir. Los cárteles habían desmantelado sistemáticamente a la prensa en esa ciudad y en gran parte de la región circundante de Tamaulipas, bajo el firme control de los Zetas. Así que gente común construyó algo más, un sitio web llamado Nuevo Laredo en Vivo. Se convirtió en el lugar donde ciudadanos publicaban advertencias anónimas sobre lo que ocurría en sus calles. Cuando había un tiroteo en cierta carretera, alguien lo publicaba. Cuando un barrio era bloqueado por hombres armados, alguien avisaba de ello. Cuando se hallaban cuerpos, la ubicación se difundía antes de que la policía terminara de acordonar la escena. El sitio no era dirigido por periodistas. Era gestionado por gente común bajo seudónimos, compartiendo información con sus vecinos. Porque los periódicos habían dejado de hacerlo. Los Zetas observaban. El 13 de septiembre de 2011, 2 personas fueron halladas colgadas de un puente en Nuevo Laredo. Eran un hombre y una mujer, ambos de unos 20 años. Les habían destripado. Una gran pancarta de narco había sido colgada junto a sus cuerpos. El mensaje en esa pancarta iba dirigido directamente al sitio web y a los usuarios de redes sociales que publicaban sobre la actividad del cártel. Los Zetas fueron explícitos sobre por qué eligieron a esas 2 personas y qué habían hecho para merecer lo que les pasó. 12 días después, el 25 de septiembre de 2011, Marisol Macías Castañeda fue asesinada. Macías tenía 39 años y trabajaba como editor jefe de un periódico local llamado Primera Hora, en Nuevo Laredo. Además de su empleo, publicaba en secreto en Nuevo Laredo en Vivo bajo el seudónimo Nena de Laredo.
Sus publicaciones informaban sobre la actividad del cártel en la ciudad. Ella se enfocó específicamente en los Zetas, describiendo sus operaciones y su violencia para una audiencia local que no tenía otra fuente de esa información. Nadie en su periódico sabía lo que ella hacía en línea. Ella lo había mantenido totalmente separado. Los Zetas descubrieron quién era ella. Fue decapitada. Su cabeza fue colocada sobre el monumento a Cristóbal Colón, una conocida estructura de piedra en una zona concurrida y muy transitada de la ciudad. El resto de su cuerpo quedó en la hierba cercana, junto a un teclado, cables y discos de computadora. Los objetos colocados junto a su cuerpo no eran aleatorios. Fueron elegidos para dejar claro el mensaje. Esta mujer usó una computadora e internet para informarnos. Esto es lo que le costó. Los Zetas dejaron una nota escrita a mano junto a sus restos. La nota estaba escrita en primera persona, como si Macías misma hablara. Decía, OK Nuevo Laredo en vivo y sitios de redes sociales. Soy Mena de Laredo y estoy aquí por mis informes en línea y los suyos. Para quienes no creen que esto me pasó por mis actos, por confiar en el ejército y los marines. La nota terminaba con, gracias por su atención, la nena de Laredo. La nota cumplía dos propósitos simultáneamente. Identificó públicamente su seudónimo en línea, vinculando su identidad real a sus publicaciones anónimas de un modo que leerían todos los seguidores de Nena de Laredo en el sitio. Y le dijo a cualquier otro usuario anónimo, en cualquier otra red social, exactamente lo que los Zetas sabían y lo que estaban dispuestos a hacer con esa información. El anonimato no la había protegido. Un seudónimo no la había protegido. El hecho de ser civil y sin vínculos formales con la policía no la protegió. Ella había informado sobre ellos. Eso fue suficiente. 2 meses después, el 9 de noviembre de 2011, un moderador del mismo sitio web fue asesinado. Esta persona usó el seudónimo Rascatripas, que se traduce más o menos como rascatrepas. Fueron ejecutados por decapitación y sus cuerpos quedaron en el mismo lugar donde Macías había sido asesinado. Los Zetas regresaban al mismo lugar deliberadamente. Estaban convirtiendo aquel lugar en un símbolo. Los asesinatos tuvieron un efecto documentado en el sitio web y en plataformas similares. El flujo de avisos anónimos y alertas públicas sobre actividad del cártel disminuyó. Las personas que publicaban dejaron de publicar. Algunos sitios desaparecieron por completo. Los Zetas habían identificado correctamente al periodismo ciudadano como una amenaza para su control del entorno informativo en Nuevo Laredo y habían respondido a esa amenaza de la misma forma en que respondían a cualquier otro tipo de oposición. Lo que diferencia esta serie de asesinatos de los otros casos en este video es quiénes eran los objetivos. José Daniel González Galeana era un lugarteniente del cártel que pasaba información al ICE. El informante colombiano de la sección 5 era un activo de la DEA que proporcionó inteligencia que desarticuló operaciones específicas. Las personas asesinadas por los Zetas por su actividad en línea eran, en la mayoría de los casos, civiles sin conexión alguna con las fuerzas del orden. Marisol Macías era editora de un periódico. Las 2 personas colgadas del puente en septiembre tenían 20 y tantos años. Rascatripas era moderador de un sitio web. Su crimen, según los Zetas, era información. Ellos sabían cosas. Compartieron esas cosas con su comunidad. En una ciudad donde los cárteles decidían qué podía decirse públicamente, ese acto de compartir los convertía en soplones. La definición de informante en territorio del cártel no se limita a quien llama a la policía o se reúne con un agente federal. Se extiende a cualquiera que haga público lo que el cártel quiere mantener privado. El teclado colocado junto a Marisol Macías en el césped cerca del monumento a Cristóbal Colón no fue una coincidencia. Era un accesorio en un mensaje. Y el mensaje era, sabemos qué herramientas están usando. Sabemos quién eres tras tu seudónimo, y la herramienta será hallada junto a tu cuerpo cuando terminemos contigo.
Los Zetas mataban a personas por publicar en línea porque habían decidido que la información misma era una amenaza por la cual valía la pena asesinar. Pero no todo el que se vuelve informante de un cártel es un civil intentando advertir a sus vecinos. La sección 8 trata sobre los gemelos Flores, dos hombres que fueron los distribuidores de mayor confianza de El Chapo en Estados Unidos, quienes grabaron secretamente a su propio jefe, y luego pasaron años viviendo en total aislamiento mientras el cártel al que traicionaron buscaba formas de alcanzarlos. Sección 8. Los gemelos Flores. ¿Cómo es realmente sobrevivir siendo un informante? Pedro y Margarito Flores crecieron en Little Village, un barrio del suroeste de Chicago. Su hermano mayor, Armando, ya estaba inmerso en las pandillas cuando ellos eran adolescentes, vinculado a los Latin Kings. Los gemelos fueron introducidos a ese mundo a los 12 años. A sus veintitantos, ya habían dejado atrás la venta callejera. Habían establecido relaciones directas con la cúpula del cártel de Sinaloa. No distribuidores intermedios, ni proveedores regionales, sino la cima de la organización misma. El Chapo, el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva. Su operación funcionaba como una empresa de distribución. Recibían cargamentos masivos de cocaína, heroína y metanfetamina del cártel, y los distribuían mediante una red que llegaba a Chicago, Filadelfia, Nueva York y Washington, Centésima. Sí, Detroit, Los Ángeles y Vancouver. En entrevistas posteriores, describieron su modelo de negocio como similar a una franquicia de McDonald's, estandarizado, consistente y escalable. Los márgenes de beneficio se seguían como acciones, con precios mayores cuanto más al norte viajaba el envío. Durante su operación trasladaron más de 60 toneladas de cocaína y heroína a Estados Unidos. También contrabandearon cerca de $2.000 millones en efectivo a México. El Chapo fue su socio comercial más difícil. A principios de 2005, un asociado de El Chapo secuestró a Pedro Flores y lo retuvo más de 2 semanas, llevándolo casi a la inanición. Margarito viajó a las montañas de México y negoció directamente con El Chapo la liberación de su hermano, pagando finalmente una deuda causada por uno de los hombres del propio Chapo. El Mayo Zambada, en cambio, trataba a Margarito como a un hijo. Arturo Beltrán Leiva, aunque menos conocido públicamente que El Chapo, movía más mercancía que cualquiera de los otros dos jefes. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con quien también trataron, fue descrito por Margarito en una entrevista posterior como alguien violento desde el principio, siempre intentando demostrar su valía. Para 2008, los gemelos estaban atrapados entre dos cárteles rivales que exigían su lealtad exclusiva y estaban dispuestos a matarlos si trabajaban para el otro. El cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leiva se dividieron y entraron en guerra. Los gemelos eran activos clave, y ambos bandos querían asegurarlos. La presión se estaba volviendo peligrosa de una forma que la presión habitual del cartel no lo era. Tomaron una decisión. El 30 de noviembre de 2008, Pedro y Margarito Flores se entregaron a Estados Unidos, autoridades federales de Estados Unidos. Pasaron de vivir como narcos millonarios a estar bajo custodia federal en un solo día. Antes de entregarse, durante un periodo de 9 meses, habían grabado secretamente sus conversaciones con los líderes del cártel mientras seguían operando. Habían ido a una Radio Shack y comprado equipo de grabación ellos mismos porque la DEA aún no les había proporcionado ninguno. Una de esas grabaciones captó una llamada en la que el Chapo saludó a Pedro Flores como amigo, antes de negociar un trato de heroína. Esa grabación fue reproducida en audiencia pública durante el juicio de 2018 de El Chapo en Brooklyn, con él sentado en la mesa de la defensa y Pedro Flores en el estrado. Los dos hombres no habían coincidido desde que se supo que los gemelos colaboraban. Según los reportes desde la sala, el Chapo miró fijamente a Flores durante el testimonio con una expresión totalmente inerte. La cooperación que brindaron los gemelos fue de un alcance extraordinario.
Sus grabaciones y testimonios llevaron a acusaciones contra el Chapo, el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva, sus hermanos e hijos, y más de 50 traficantes más. El juez federal que los sentenció en 2015 dijo que les habría dado cadena perpetua sin dudarlo, dada la cantidad de drogas que habían movido. Debido a lo que aportaron, los condenó a 14 años a cada uno. También les dijo directamente al sentenciarlos cómo sería el resto de sus vidas. Cada vez que encienda su auto, dijo el juez, se preguntará si va a explotar. Los años entre su rendición en 2008 y su sentencia en 2015 transcurrieron mayormente en aislamiento, separados de la población carcelaria general por su propia seguridad. Muchos de esos años transcurrieron en condiciones cercanas al aislamiento, solos casi todo el día, separados de otros reclusos, trasladados con cuidado y sigilo por el sistema federal. El nombre de su abogado nunca fue revelado al público. Su ubicación dentro del sistema penitenciario federal no fue revelada. Cuando fueron liberados en 2020, entraron al programa de protección de testigos. Sus esposas, Mía y Olivia Flores, habían escrito durante esos años un libro titulado Cartel Wives, y se promocionaron públicamente por su vínculo con los gemelos y con el Chapo. Ese perfil público condujo directamente a cargos federales. Ambas mujeres se declararon culpables de conspiración para el lavado de dinero, tras ocultar y gastar millones de dólares de las ganancias ilícitas de los gemelos, alegando haber entregado todo al gobierno. Mía Flores fue sentenciada a 5 años de prisión. Su hermano Armando, quien había enterrado aproximadamente $1, 9 millones en ganancias de drogas en el patio de su casa en Round Rock, Texas, también se declaró culpable y fue sentenciado al tiempo cumplido. Margarito Flores, ya libre y en sus 40, ha hablado públicamente de su vida tras coeparar. Él imparte sesiones de capacitación a fuerzas del orden sobre operaciones de cárteles mediante un grupo llamado Dynamic Police Training. Testificó ante un grupo de trabajo del Congreso sobre los cárteles mexicanos de la droga. Él describe vigilar su espalda constantemente. Dice que lo que le motiva es la necesidad de hacer algo útil con lo que sabe. También dijo algo que trasciende todo lo demás. Al menos, dijo, están vivos y pueden ser padres y esposos. Para las personas enterradas en el patio de la Casa de la Muerte, para José Daniel González Galeana, baleado 8 veces en su jardín, para el informante colombiano de la DEA torturado en el centro de México, ese desenlace, vivo, padre, esposo, no estuvo disponible. Los gemelos Flores sobrevivieron porque el gobierno de Estados Unidos tenía suficientes recursos y motivación para mantenerlos protegidos durante años de custodia y procesos legales. Pero la supervivencia tiene un costo que casi nadie ve. La sección 9 trata sobre lo que ocurre dentro de las fuerzas del orden cuando los programas de informantes fallan. Específicamente, cómo quienes manejan informantes a veces se vuelven tan peligrosos para ellos como los propios cárteles. Sección 9. Policías corruptos entregaron identidades de informantes a cárteles por $3 millones. La unidad de investigación sensible de la Policía Federal Mexicana no debía ser como el resto de las fuerzas del orden de México. Fue construido específicamente para ser diferente. El gobierno de Estados Unidos proporcionó fondos, capacitación y apoyo operativo directo para crear una unidad antinarcóticos de élite que pudiera trabajar junto a agencias estadounidenses, la DEA, el FBI, la CIA, sin la corrupción que había carcomido a todas las demás instituciones policiales en México. Los oficiales fueron evaluados. Se les dio acceso a inteligencia clasificada. Trabajaban en los casos más delicados que ambos países llevaban juntos. Iván Reyes Arzate comandaba esa unidad. Era conocido en el mundo del cártel por el apodo de La Reina. Mientras dirigía la unidad diseñada específicamente para ser un puente entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, filtraba simultáneamente inteligencia clasificada al cártel de Sinaloa y a la organización Beltrán. No lo hacía ocasionalmente ni de mala gana.
Lo hacía sistemáticamente por dinero durante un largo periodo de tiempo. El caso que lo expuso con mayor claridad fue el asesinato del informante colombiano de la DEA descrito en la sección 5. Según el testimonio brindado por un agente especial de la DEA en un tribunal federal estadounidense, Reyes Arzate fue el conducto por el cual la identidad del informante pasó del sistema judicial a manos de Arturo Beltrán Leiva. El agente testificó que Reyes Arzate explicó al cártel que el informante había sido arrestado en Miami y comenzó a cooperar con la DEA de inmediato, proporcionando información que permitió a los agentes estadounidenses interceptar los cargamentos de cocaína de los Beltrán Leiva provenientes de Colombia. Esa explicación, dada por el comandante de la Unidad Antinarcóticos de Élite de México, al jefe del cártel cuya cadena de suministro el informante había interrumpido, fue una sentencia de muerte. Reyes Arzate y otros 2 policías federales recibieron 3 millones por ello. El agente de la DEA que testificó sobre el descubrimiento de la traición de Reyes Arzate describió el momento en que lo confrontó. Fue como recibir un golpe en el estómago, dijo el agente. Fue muy difícil enterarse de que uno de los criminales más buscados y violentos de la historia del narcotráfico mantenía una relación con el comandante de la unidad diseñada específicamente para combatir a personas como él. Lo que sucedió después quedó documentado en el tribunal. Un amigo cercano de la DEA confrontó a Reyes Arzate en un hotel de Ciudad de México. Reyes Arzate se quebró y admitió todo. Sus alianzas con el cártel, sus años filtrando información, las relaciones que forjó con las organizaciones que debía desmantelar. Luego voló con su contacto de la DEA a Chicago, donde se entregó a las autoridades estadounidenses. Fue procesado en Estados Unidos, no en México. Fue condenado. Pero Reyes Arzate no fue el único funcionario corrupto documentado, entregando identidades de informantes a los cárteles durante este periodo. El juicio de García Luna, que aportó testimonios sobre el papel de Reyes Arzate, también estableció un patrón mucho más amplio. Genaro García Luna, como se describe en la sección 5, encabezaba todo el aparato de seguridad de México. El testimonio en su contra describió un sistema donde el dinero del cártel ascendía por la estructura policial federal, comprando protección e información en cada nivel. El testimonio judicial de varios testigos estableció cifras específicas. El cártel de Sinaloa pagó a García Luna hasta $6 millones. La organización Beltrán Leiva le pagó $50 millones. A cambio, los cárteles recibían lo que esos pagos pretendían comprar: avisos previos de operaciones en su contra, la identidad de quienes colaboraban con las autoridades estadounidenses e interferencias en casos que, de otro modo, habrían derivado en detenciones importantes. Un testimonio describió una reunión que García Luna sostuvo con sus altos mandos tras el arresto de un subordinado por cargos relacionados con el cártel. García Luna reunió a sus altos funcionarios en una mesa de juntas. La placa del detenido seguía frente a su silla vacía. Un bolígrafo y una libreta habían sido colocados frente a aquel asiento vacío. García Luna dio un discurso al grupo. El asiento está vacío por una razón, les dijo. Si no quieres que tu asiento esté vacío, aprende. Un director regional de la DEA destinado en Ciudad de México en aquel entonces supo de la reunión por sus fuentes y más tarde la describió públicamente. Lo que esta arquitectura de corrupción significaba para los informantes era preciso y brutal. Una persona que aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, gestionada por agentes de la DEA, que aportó inteligencia verificada con resultados operativos reales, aún podía ser identificada y asesinada porque la información sobre su cooperación era accesible a funcionarios que la vendían. Cuanto más exitoso era un informante, más envíos interrumpía, más arrestos producía su inteligencia, más urgentemente el cártel quería encontrarlo. Y en un entorno donde el comandante de la unidad antinarcóticos de élite estaba en la nómina del cártel, encontrarlos no fue difícil. Los sistemas de protección de informantes que las agencias estadounidenses creían vigentes en México durante este periodo estaban, en muchos casos, comprometidos antes incluso de ser utilizados.
Los procesos de selección que debían evitar funcionarios corruptos en unidades sensibles habían fallado. Las personas que esas unidades debían proteger morían a causa de ello. Existe un detalle específico y documentado del caso Reyes Arzate que plasma esta realidad claramente. Tras vender la identidad del informante colombiano, el hombre fue secuestrado y torturado. Reyes Arzate siguió trabajando como comandante de la Unidad de Investigación Sensible. Continuó recibiendo financiación y formación estadounidense. Continuó asistiendo a reuniones operativas conjuntas con agentes de la DEA que ignoraban lo que él había hecho. Continuó, justo hasta el momento en que los estadounidenses lo alcanzaron. Para ese momento, otros informantes a los que tenía acceso ya habían sido expuestos. La unidad creada para proteger a los informantes era dirigida por quien los vendía. La corrupción documentada en la sección 9 muestra cómo las identidades de informantes pasaron de archivos policiales a listas de objetivos de carteles. Pero la sección final abarca lo que sucede una vez cometido el asesinato. La práctica específica, deliberada y documentada de usar los cuerpos de informantes ejecutados como un sistema de advertencia pública permanente, y por qué los cárteles consideran ese paso final tan importante como el asesinato mismo. Sección 10. La segunda muerte. ¿Cómo los cárteles usan a los muertos para controlar a los vivos? Cuando un cártel mata a un informante, el asesinato en sí es solo parte del proceso. Lo que sucede con el cuerpo después es igual de deliberado, tal como se planeó y, en muchos casos, tan importante para la organización como la ejecución que le precedió. El cuerpo no es un problema que deba desecharse. Es una herramienta a desplegar. Esta es la parte que casi nunca llega a documentales televisivos o noticias. Series como Narcos terminan la escena cuando suena el disparo. El manual real del cártel continúa mucho después de ese momento, y lo que sigue está documentado en investigaciones académicas, registros de tribunales federales y años de reportajes de periodistas que cubrieron la guerra contra el narcotráfico desde el interior del país. La base del sistema es la colocación pública. Un cuerpo dejado en un lugar privado, oculto a la vista, no enseña nada a nadie. Un cuerpo abandonado en una calle concurrida, a la entrada de una escuela, en los escalones de un edificio gubernamental o colgado de un puente al inicio de la hora punta, obliga a toda una comunidad a enfrentarse a ello antes de que el día haya comenzado. La ubicación se elige para maximizar el número de personas que la verán antes de que las autoridades lleguen y la retiren. En ciudades con mayor actividad delictiva, esa ventana de visibilidad puede durar horas. El estado físico del cuerpo comunica la razón específica del asesinato, como documentaron los investigadores Bunker, Campbell y Bunker en su obra revisada por pares sobre la violencia de los cárteles. Ciertas mutilaciones conllevan significados específicos, que son universalmente comprendidos dentro de las comunidades bajo control del cártel. Un dedo índice cortado significa que la persona señaló, identificó a alguien o algo ante las autoridades. Ojos y boca vendados significan que la persona vio y dijo lo que debió callar. Estos no son actos aleatorios de violencia post-mortem. Son signos de puntuación en una oración que el cártel escribe para un público específico. Las narcomantas suelen colocarse junto a los cuerpos o sobre ellos. Estos son carteles grandes, impresos o escritos a mano, que explican quién era la persona, qué hacía, y a veces incluyen detalles operativos específicos, con qué agencia colaboraban, a qué arresto condujo su información, o a qué miembro del cártel traicionaron. El nivel de detalle en algunos de estos carteles ha incluido el nombre real del informante junto a su seudónimo, su domicilio y los nombres de sus familiares. Publicar esa información sirve a un segundo propósito más allá de explicar la matanza actual. Advierte a todos los nombrados en la pancarta que son conocidos, vigilados y que serán los siguientes si no detienen lo que sea que estén haciendo. La práctica documentada como segunda muerte lleva esta lógica más allá del cuerpo de la víctima original. En casos de castigo interno extremo,
dirigidos especialmente contra individuos juzgados por colaborar con las autoridades. Los cárteles han exhumado los cuerpos de familiares fallecidos de los informantes, padres, abuelos, personas ya enterradas, ya lloradas, ya en paz. Los restos son perturbados, profanados y, en algunos casos documentados, exhibidos públicamente junto a mensajes que vinculan la profanación con el acto original de cooperación del informante. El mensaje no va dirigido a los muertos no pueden recibirlo. Va dirigido a cada familiar vivo que tendrá que enterrar a sus parientes por segunda vez. Y a cada persona de la comunidad que observa eso suceder. Esta práctica ha sido documentada específicamente en relación con el cártel de Sinaloa, y tiene paralelos históricos con métodos usados por la mafia siciliana. Representa la respuesta del cártel a un problema concreto. ¿Qué haces cuando la persona que quieres castigar ya está muerta? La respuesta en este sistema es extender el castigo a todos los allegados a esa persona, incluidos sus seres queridos ya fallecidos que no pueden ser amenazados directamente. El efecto práctico en las comunidades que viven bajo control del cártel está bien documentado. Los reportes desde Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Guanajuato describen a una población que aprendió a ver sin mirar, a saber sin decir que sabe, a observar la actividad del cartel en su vida diaria y guardarla en una parte de su mente que nunca se conecta a un teléfono ni a una conversación fuera de su hogar. Un agricultor de 82 años entrevistado por periodistas de NPR cerca de un centro de entrenamiento de un cártel en Jalisco, describió ver convoyes armados pasar por sus campos. Su respuesta fue agacharse y no decir nada. Por la noche, dijo, podía oír disparos. Llevaba años haciendo esto. NPR no publicó su nombre porque temía represalias. Ese agricultor es el público objetivo de todo lo descrito en este video. Ni fuerzas del orden, ni cárteles rivales, ni políticos. Gente común que vive su día a día en comunidades donde opera el cártel y que, cada día, acumula conocimientos que teóricamente podrían transmitirse a alguien con poder para actuar. Todo el aparato represivo, los dedos cercenados, las bocas selladas, las narcomantas, los cuerpos en el puente, las tumbas profanadas, existe para asegurar que el conocimiento permanezca exactamente donde está, dentro de la mente de quien lo presenció, sin ir a ninguna parte. Los miembros del cártel de Sinaloa documentados en la sección 6 enviaron fotografías de víctimas atadas con letreros que decían «Esto les pasa a los soplones», a su red de distribución como comunicación rutinaria. Los Zetas colocaron un teclado junto a una periodista decapitada para asegurar que la conexión entre su herramienta y su muerte fuera imposible de ignorar. El cártel de Juárez enterró 12 cuerpos bajo una casa en un barrio tranquilo mientras el informante de Estados Unidos tenía las llaves. Un informante colombiano de la DEA fue vendido a sus asesinos por $3 millones por el comandante de una unidad creada con dinero estadounidense para proteger a personas exactamente como él. Ninguno de estos casos es aislado. Todas son expresiones del mismo sistema, operando a distintos niveles, en diferentes lugares, a lo largo de diversos años. Un sistema basado en un principio organizador, que el costo de hablar sea siempre visible. Sé siempre creíble y sé siempre peor que lo que la persona podría haber ganado al abrir la boca. Los cuerpos en la carretera no son el fin de la historia. Ellos son la historia, contada de nuevo cada vez que alguien pasa conduciendo y decide seguir mirando al frente. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.